Dios le bendiga a mis hermanos, shalom, bendiciones a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos regala en esta escuela bíblica radial. Y gracias al Señor está nuestro hermano, pastor Luis Mota. ¿Cuántos se acuerdan de él? Mándenle saludos ahí. Entonces, iglesia, hoy vamos a hablar un tema muy importante de lo que el Padre nos está llevando a que entendamos, a que podamos tener muy claro en nuestra mente acerca de lo que es la obediencia, ¿verdad? El poder de la obediencia. Por eso en la Biblia está como clave, ¿verdad? Este principio acerca de lo que es la obediencia. Entonces vamos a ver desde el punto bíblico que la obediencia es un punto central, es algo muy importante que siempre se destaca en el Antiguo y en el Nuevo Pacto. Y a través de las Escrituras el Señor nos enseña a través de la obediencia, lo que es la obediencia a Dios, que obedecer a Dios es esencial, ¿verdad? Que tener obediencia es lo fundamental para poder tener una relación adecuada con nuestro Padre, con nuestro Señor, con nuestro Creador. Y también la obediencia es importantísima y fundamental para que podamos recibir su bendición, recibir vida, recibir esa bendición que viene del Padre, ¿verdad? Una vida que refleje su voluntad, una vida que refleje la voluntad del Padre. Entonces vamos a ver algunos puntos y vamos a tratar aquí con mis hermanos. Aquí está mi hermano Javier también, mi hermano Pastor, y acerca de la obediencia. ¿Qué piensan ustedes según lo que dice en la Biblia en Deuteronomio capítulo 6? ¿Verdad? En el capítulo 8, en el capítulo 7, si vamos a encontrar una serie de capítulos donde el Señor dice obedezcan, obedezcan, obedezcan. Es esencial. ¿Qué piensa usted, pastor, acerca de este tema? Bueno, la obediencia, si nosotros que hemos estudiado un poco el tema de la fe desde la raíz del hebreo, que es la emuná, también emuná es obedecer, es la obediencia. Y lo que pasa en el corazón de Adán y Eva, cuando están en el huerto, es que rompen esa directriz del Padre, de obedecer. Y a partir de ahí, la historia de Adán y Eva les cambia absolutamente y por ende la historia de la humanidad. Aunque en el corazón de Dios sabía lo que iba a pasar, tenía previsto ya todo el plan de salvación, pero el conflicto comienza desde ahí, de la palabra obediencia, donde su antónimo es la desobediencia, que es el pecado. Entonces, Dios más allá dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero es que me obedezcas, yo quiero es la obediencia. Es lo más importante y es lo que más le cuesta al ser humano desde el momento mismo en que venimos a la vida, es la obediencia. Un niño de 2 años ya no quiere hacer caso, o sea, ya hay desobediencia en el corazón del niño. Entonces, y es lo que más Dios demanda de sus hijos. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos, capítulo 14. Y ese guardar mis mandamientos es obedecerlos. ¿Cuáles son los mandamientos que nos ha dejado? Pues obedezcámoslos. Y allí es donde entra un problema muy serio para el ser humano, que es el racionamiento humano, el pensamiento humano. Entonces uno escucha en reuniones de hermanos que con mucha facilidad dice el hermano, la hermana, es que yo pienso, o no, yo pienso no, es que ordena Dios, es cuál es el mandamiento de Dios. Inclusive a mí me sorprende mucho porque encuentra uno predicadores con este tipo de presentación. Yo pienso esto. No, Dios no tiene democracia. Dios es Dios y Dios dijo, esto es así, gústenos o no. Él no va a discutir con nadie. Dijo, no matarás. Ya, se acabó. No va a discutir con nadie. Hoy en los países de hoy, no sé aquí en Ecuador, seguramente también en Colombia, cuando hay un bebé en camino, le hacen exámenes y dicen, ese niño tiene malformación, entonces se permite el aborto. Y en Colombia, bajo 3 causales, se permite el aborto. No es licencia para matar una vida. Una es cuando hay malformación en el feto, que está creciendo. 2, cuando la mamá ha sido violada. También la ley le permite en Colombia eso. Y hay una figura
que casi no se conoce, pero que la iglesia sí la conocemos perfectamente bien, es que si en el momento de que la mujer quede embarazada, va a la clínica, pide al médico que la remita al psicólogo, y ante el psicólogo ella dice, yo no soy capaz de criar a este niño, también se le permite el aborto. O sea, legalmente se permite el aborto. Pero Dios no discute eso. Dios dijo, no matarás. No, que hay una malformación. No, no matarás. Porque Dios no discute. No es una democracia donde todo el mundo opina, donde todo el mundo dice, me parece que esto es lo que quiero hacer. Dios dice, no, esta es mi palabra. El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Y aquí es donde entra el conflicto del ser humano, porque lo que hace el enemigo es poner a pensar a Eva. Oye, Eva, con que Dios te dijo tal cosa. Y yo me imagino la expresión de Eva, ¿no? Eva debe haberse quedado pensando allí y dice, oiga, ¿sí fue eso lo que nos dijo? Bueno, tengo que preguntarle a Adán, porque es que hay varias cosas. Cuando Dios da la prohibición, se la da es a Adán. Eva no está todavía creada. ¿Qué le dijo Adán a Eva? Uno pensaría que le transmitió exactamente lo que Dios le dijo, pero la Biblia no da ese registro. Lo cierto es que el enemigo viene es a Eva a decirle, oye, piensa qué fue lo que Dios te prohibió. ¿Será verdad eso? ¿Tendrá razón Dios cuando prohíbe eso? ¿Qué estará ocultando? Y comienza Eva a pensar, y ahí entró el problema. Su propio razonamiento. Entonces, nuestro razonamiento es el que nos lleva a la desobediencia, porque nosotros estamos muy lejos de vivir la palabra del Señor. Amén. Y bueno, acotando con el tema de la obediencia, la Biblia muestra, en las Escrituras aparece la palabra obediencia desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis. O sea, toda la Biblia tiene un registro de la palabra obediencia en cada capítulo, en cada verso, en cada libro, porque ya un tiempo atrás aprendíamos con los jóvenes que la obediencia era un principio fundamental dentro del reino, aún dentro del mismo Edén. Cuando Dios pone la cláusula, no comerás de tal árbol, esa cláusula se tenía que cumplir para que ellos pudieran disfrutar de todo lo que se movía en el Edén, la presencia del Señor, la santidad del Señor. Yo le decía una vez a los jóvenes, Dios no le demanda a Adán, no le demanda santidad porque él era santo, estaba en la presencia del Señor. No le demanda sanidad porque él era sano dentro de la presencia del Señor. Lo que sí le demandaba era obediencia. Y como usted acota, pastor, el antítesis o lo contrario a la obediencia es la desobediencia, y eso es lo que usa el enemigo. Ponernos a pensar o ponernos en el papel de Dios, de que nosotros podemos escoger algo más allá de lo que Dios nos dice que no hagamos. Y ahí está el problema del ser humano, cuando dice la palabra, no te fíes en tu propia prudencia. Y nuestra propia prudencia es pensar, no, es que yo creo que me va a salir mejor de esta manera. Y es ahí cuando entramos en desobediencia. Un tiempo atrás yo aprendí personalmente algo, la pastora nos enseñó algo muy clave, y ella nos decía, ¿cuándo el ser humano es malo? Uno puede pensar, no, el ser humano es cuando peca, cuando adultera, cuando fornica, cuando miente, cuando roba. Y uno dice, bueno, yo no practico esos pecados, yo no estoy pecando, ¿verdad? Yo estoy bien delante de Dios. Pero la desobediencia o el no amar la ley de Dios, o el no amar lo que Dios enseña en sus diversas páginas de la palabra, también nos condena. O sea, también entramos en el principio de irnos en contra de esa palabra. Como usted acaba de mencionar también el tema de Saúl. Sí. El profeta le dice a Saúl, al rey Saúl, los sacrificios que tú presentaste, o sea, es como que Dios no lo vio, porque Dios quiere, es la obediencia, es que sigan mi palabra, es que se establezca lo que yo quiero que se establezca en la tierra, no lo que el hombre quiere. Es verdad, yo estaba pensando esto esta tarde, amados pastora Helen y pastor Javier, que estamos acá. Proverbios 23, esta parte me encanta mucho. Ojo aquí, Proverbios 23, 7, la primera parte de Proverbios 23, dice, leo la versión Reina Valera, tenemos diferentes versiones, pero esta versión de la Reina Valera específicamente me encanta, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, ¿qué es el pensamiento? ¿Qué hay en el pensamiento de la persona, del ser humano? Como es su pensamiento, lo que tiene allí, eso es lo que él va a actuar, ¿cierto? Eso es lo que dice Proverbios. Ahora, Jesús habla en el Evangelio de Mateo 22:37,
amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Corazón y mente es lo mismo. Amén. Amén. Sí, sí. Entonces está diciendo, si tenemos la palabra de Dios, la palabra del Eterno, en mi corazón, la puedo obedecer porque yo estoy diseñado, es para obedecer la palabra de Dios, mas no para entrar a razonarla si esa palabra de Dios es buena o mala o no. Amén. O si me conviene guardarla o no. Entonces Jesús dice, vas a amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, la otra composición del ser, y con todas tus fuerzas. También lo dice en Deuteronomio 6, 5, amarás a Dios con todo tu corazón. Es el ser. El ser está compuesto, de acuerdo a lo que escribe Pablo en Tesalonicenses, por espíritu, alma y cuerpo. Entonces, ¿a dónde voy? En Oseas hay un versículo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El conocimiento tiene que ver con investigar, con aprender, con estudiar. Entonces, ¿por qué desobedecemos? Sería la pregunta. Desobedecemos por desconocimiento. Desobedecemos porque a mí me parece que así es. A mí me parece que esta es la manera correcta. No, porque ignoramos las instrucciones. Porque ignoramos las escrituras. Si yo tengo, por eso David dice, yo me deleito en la ley de Jehová. Él la tenía en su mente. Nosotros, nuestro estudio de la palabra es muy bajo y la memorización de esa palabra es muy baja. Entonces, si hoy preguntáramos a la iglesia, ¿cuál fue la predicación del domingo anterior o del domingo hace 15 días? Más de uno no se acuerda. Y por ahí el más juicioso dice, espera, yo tengo mis apuntes. Entonces la pregunta es, si no te la sabes, no la estás viviendo. ¿Cuál es el evangelio que estás viviendo? Porque no está en tu corazón esa palabra. Aprendimos cosas de nuestra niñez. Desde nuestra niñez aprendimos a ponernos los zapatos, amarrarnos los cordones. Ya inconscientemente lo hacemos. No está todo el tiempo ahí, porque lo aprendimos de manera inconsciente. Debemos atesorar la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón de tal manera que inconscientemente podamos obedecerla, porque está en nuestra mente. Entonces Dios dice, ahí está. Ese es el secreto. Entonces no la conocemos, es por eso. Ese desconocimiento de la palabra es el que nos tiene en una cantidad de problemas porque pensamos que así es. Problema de Caín. También presentó una ofrenda. Y también escogió de lo mejor del campo. Y también lo llevó al altar. Pero a Dios no le agradó. Y uno se queda pensando, ¿y por qué no le agradó a Dios? Porque Abel de alguna manera entendió que a Dios le agradaba un sacrificio con derramamiento de sangre. ¿Y dónde lo aprendió? Pues Dios mismo cogió un animal, lo mató, lo sacrificó, cubrió a Adán y Eva con pieles, derramamiento de sangre. Eso lo entendió Abel y dijo, ahí está el secreto. No es lo que a mí me parezca, es lo que Dios está estableciendo en su palabra. Si nosotros como hijos de Dios comenzamos a memorizar versículos, a guardarlos en nuestro corazón, entonces el pensamiento, ese es el pensamiento, lo que hay en mi mente, eso es lo que yo soy, y es de la manera como yo voy a actuar en mi diario vivir. Hago viva la palabra de Dios en mi vida y puedo obedecerla, la obediencia. Amén. Y bueno, citando lo que dice en Josué 1, cuando Dios le habla a Josué y le dice el versículo que todo cristiano se sabe, no, esfuérzate y sé valiente, pero nunca van lo que queda más abajo del versículo. Sí. Y está el libro de la ley o estas palabras que yo te mando hoy nunca se alejen de ti. Y yo una vez entendí que este principio de obediencia que Dios le estaba demandando a Josué no era un esfuerzo de pelea o de lucha, porque literalmente Dios le dio la victoria a Israel cuando entran a Canaán. Él le dio la fuerza para vencer a los gigantes, para desmantelar ciudades. ¿Cuál era ese esfuerzo y la valentía? Era que el libro, la palabra de Dios, no se apartara de él, que él obedeciera a cada palabra que le fue enseñada por Moisés, ¿verdad? Entonces lo que Dios le estaba demandando a ese líder que tenía todo un pueblo a cargo era obediencia. Si tú aprendes a obedecer mi palabra como lo hizo Moisés, este pueblo que tiene también lo va a obedecer. Porque ciertamente es que el ser humano tiene que a veces aprender con el ejemplo. Por eso yo siempre tengo claro el padre y un niño. Un niño aprende del padre.
Sí. ¿Verdad? Por eso en Deuteronomio 6 Dios le dice al hombre, al sacerdote, estas palabras tienen que estar, y acotando lo que usted dice, tienen que estar en tu corazón. Una vez que mis mandamientos estén en tu corazón y tú la pongas por obra, ahí sí puedes repetírsela a tus hijos. Y tus hijos van a aprender por lo que escuchan y por lo que ven en tu vida. Entonces yo creo que hay que trabajar mucho en eso que usted dice, pastor. En la memoria, que es aprendernos la palabra, pero también en aplicarla para ser ejemplo para las futuras generaciones. Y que las futuras generaciones puedan ver y entender que el mayor principio o el mayor éxito en la vida cristiana no es el profetizar, no es el hablar en lenguas, no es el sanar, eso es añadidura. Hemos aprendido, eso es añadidura. El verdadero éxito en la vida cristiana, en el evangelio, es la obediencia. Que Dios hable y el pueblo responda amén. Que Dios diga algo y el pueblo diga, Señor, heme aquí estamos. Y es el tema de la obediencia. La obediencia es algo muy extenso que el enemigo de cualquier manera quiere impedir. Distracciones, perversiones. Ahorita escuchando hablar me acordaba en Génesis capítulo 6, cuando la palabra enseña que la maldad del ser humano creció tanto que el corazón del ser humano estaba de continuo pensando en hacer lo malo, desobediencia. ¿Y qué vino? Vino diluvio, vino una purificación porque la tierra se contaminó, toda la creación se contaminó por la desobediencia del hombre. Cuando yo me acerco a Dios, la fuente es la Escritura. Ese es el pensamiento que Dios tiene para mi vida. Ahí donde yo sé Dios qué quiere para mí, cómo me quiere bendecir y todo lo demás. Y de ahí parto. Pero debo leer, debo memorizar. Porque es que el ser humano, dentro de esa maravillosa máquina que creó el Señor, nos crea la parte consciente y la parte subconsciente. Yo tengo aquí una botellita con agua y estoy consciente que si la destapo y la volteo, la voy a regar. Entonces conscientemente estoy asegurándome que esté cerrada. Pero inconscientemente yo tengo una cantidad de acciones durante el día de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque en ese registro se va almacenando la información con la que yo voy. Por eso a los niños hay que enseñarles. Y por eso yo digo, enseña al niño, instruye al niño. Ahí, ya después de que es un adulto, es muy difícil la transformación de esa persona. Entonces, esa palabra de Dios que comienza a memorizarse desde la niñez, a él le va a costar menos trabajo entrar en obediencia a Dios porque fue lo que él aprendió desde su niñez. A nosotros nos cuesta porque es que nosotros conocimos del Señor en su misericordia en una etapa mucho más adulta. Así es. Entonces ya viene un registro en nuestra mente de hacer las cosas diferentes. Sí. Dios dijo, no es esa manera, es esta palabra. Meditarás en tu palabra, lo que decías de Josué, la guardarás y la podrás meditar. ¿Para qué la medito y para qué la guardo? Para que la pueda vivir, para que la pueda obedecer. Nunca se aparte de tu boca. Para que la podamos obedecer. Mire, pareciera que el tema de la obediencia no fuera tan importante. Sí. Y es de lo que poco se habla en las iglesias. Hoy por hoy se habla de la prosperidad. Hoy por hoy se habla de una cantidad de cosas tremendas, pero poco se habla. Obediencia, perdona. ¿A quién? Al que te hizo daño. Es que yo no siento perdonar. No es que si no te mando si sientes o no sientes. Es que perdónalo, obedece. Es que tú no sabes lo que esa otra persona me hizo. El Señor no pregunta eso. Dios dice, ve y perdónalo. Ve y perdónalo. Entonces, yo pienso que la clave, amados, es que nosotros podamos atesorar toda la Escritura, como dice en Josué, atesorarla en nuestro corazón, meditar en ella, reflexionarla en lo profundo, en lo secreto, porque a partir de ahí es que Dios comienza a hablarnos. Mire, yo aprendí algo en este último año, es que la palabra está escrita para mí en primera persona. Para mí en primera persona. Yo les doy un testimonio rápidamente acá. Comencé un proceso de salud a comienzos de año pasado. Me dio una catarata en la vista derecha y por causa de esa catarata perdí la visión. Ya no podía ver por la vista derecha. Entonces tengo que hacer los trámites médicos en el seguro. En Colombia son muy complejos, supongo que acá también, para lograr llegar a la cirugía porque pagarla por fuera costaba mucho dinero. Cuando me hacen los exámenes, me hacen todo un chequeo de los exámenes, absoluto, como 15 exámenes, y me dice el médico, estoy viendo un problema en tus riñones. Hay una deficiencia renal. Yo lo volteo a mirar y le digo, pero mi cuerpo yo no siento nada. Me dijo, es asintomático, no hay síntomas. Pero por tus exámenes hay una insuficiencia renal.
yo me asusto. Y comienzan a pasar los días, yo comienzo a sentir picadas en el riñón. En un riñón, a veces me daban el derecho, a veces me daban el izquierdo. Llegué a sentir fiebre y luego voy otra vez al médico y me repiten los exámenes, todo el paquete de exámenes. Y vuelve y dice el médico, sí, hay una falla renal y vamos a mirar qué hay que hacer. Te voy a mandar al especialista. Pero mientras pasa ese tiempo, yo me sumerjo en la palabra y tomo el Salmo 103. Me encanta el Salmo 103. Y comienzo a leer que dice, Él es quien perdona todas sus iniquidades. Entonces yo a la madrugada me siento en mi cama, digo, Señor, porque tú eres quien perdonas todas mis iniquidades. O sea, están perdonadas. Señor, porque tú sanas todas mis dolencias. Y comienzo a decirle a mi mente, a mi organismo, la palabra del Eterno que tiene vida. Yo no tengo por qué recibir la profecía de las tinieblas a través de la ciencia a decirme que estoy enfermo de mis riñones, porque me alcancé a preocupar. Yo ya me veía con la bolsita que utilizan las personas y digo, pero ¿cómo voy a estar yo, una persona todavía joven, yo predicando en un altar, hermano, se me llenó la bolsita, espéreme, o sea, comencé a pensar, no, yo no recibo esa palabra, pero ¿qué hice? Es la palabra de Dios que comienzo a atesorar en mi mente, a vivirla. Luego voy al urólogo, al especialista, coge los dos exámenes, los compara, y me dice, ¿y por qué te mandaron acá? Digo, bueno, yo no sé, los médicos son ustedes, yo no tengo ni idea. Allá me dice que hay una falla renal y aquí estoy. Él revisa y dice, pero no tienes nada, tus riñones están bien. Pero mientras ese espacio de tiempo, alcancé a sentir hasta fiebre en mi cuerpo por causa de una palabra de un médico. De un médico. Pero cuando yo comienzo a decir, no, yo no voy a recibir esa palabra, dice, tú eres quien sanas todas mis dolencias. El Salmo 103, yo recibo esa palabra, esa sí la recibo, viene entonces el milagro. Entonces es la obediencia. Amén. A coger la palabra, a creer en la palabra que está ahí. Creer, emuná, omená, obediencia. La misma. Entonces comienzo yo a desarrollar, el urólogo me dice, te voy a mandar a otro especialista. Le digo yo, ¿y para qué? Usted es especialista, está leyendo los exámenes, usted me dice que estoy bien, para mí eso es suficiente. Señor, guarde sus cositas. Yo me levanto y le digo, hasta luego, fírmeme acá, le firmo lo que quiera, hasta luego. Y me voy. Y no he vuelto a sentir nada en mis riñones. ¿Por qué? Porque a eso juega el enemigo, a poner palabras que van en contra de lo que Dios ya decretó en la palabra que es para nosotros. Y ese ataque empieza en la mente, ¿no? En la mente. En la mente, es como una batalla de palabras. ¿A qué nos estamos, o a qué palabra le estamos dando más importancia? A la palabra, como te digo, la profecía de las tinieblas, o a la que Dios ya nos profetiza en sus escrituras, ¿no? Si nos basamos en el Génesis 1, Dios por su palabra ordenó, creó, estableció, iluminó la creación para que haya vida. Entonces creo yo que es un principio importante, ¿no? Tomar la palabra en obediencia y creerla en el corazón, para que así poder ver buenos resultados en nuestras vidas. Claro, yo no voy a vivir ni voy a guardar algo que no sé. Amén. No, es imposible. Por eso es que hacía el ejercicio hace un momento, hacía unas preguntas acá y veo la cara de la pastora Helen cuando dice, ¿cuál fue el mensaje de hace 8 días? ¿Quién recuerda? Que se predicó, que nos escriban ahí en el grupo, escríbanos en el grupo, pero si no me van a mirar ahí en los apuntes que tienen en la casa, no, que usted haga la memoria y diga, mire, hace 8 días la pastora nos habló de esto, y nos vamos a dar cuenta. Es decir, estamos viviendo nuestra vida conforme a lo que aprendimos de casa, a nuestro criterio, a nuestro pensamiento, y de vez en cuando leemos la palabra de Dios y entonces, ay, el Señor dice que no debo mentir, ay, pero aprendimos a mentir desde niños y eso no lo hemos roto, estamos en desobediencia. Nos cuesta obedecer la palabra del Señor, es porque no la tenemos atesorada en nuestro corazón, porque no la tenemos memorizada. Entonces, estos computadores que tenemos acá, ellos tienen unos programas y él funciona de acuerdo a lo que fue programado. Vaya y cambia ese código de programación. Cambia completamente el funcionamiento de la máquina. Somos de la misma manera. Estamos programados. Es cómo está programada nuestra mente. Hoy nos están alimentando nuestra mente las redes sociales. Amén. Hoy nos están alimentando nuestra mente una cantidad de noticias negativas. Pero la palabra de vida, la palabra de Dios, poco la tenemos atesorada en nuestro corazón. Por eso no la podemos vivir, no la podemos obedecer. Yo creo, pastor, que si aquí le preguntamos a nuestros hermanos
¿Qué equipo jugó hace 8 días? Nos van a decir el equipo, quién hizo el gol y el minuto en que hicieron el gol, ¿no? Todo. Ni hablar de pronto una novela por ahí que sea la favorita y que esté de moda. Pero entonces es volver a... y qué importante ese tema de la obediencia, porque para nosotros como hijos de Dios debe ser fundamental obedecer a Dios. Y yo no puedo obedecer algo que no conozco. Debo conocer, debo memorizar, debo saber qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios quiere. Cuando Dios me va a hablar, lo primero que va a utilizar es la escritura, la palabra. La palabra. Yo he estado en oración en momentos de angustia, en momentos de tribulación, y allí en medio de la tribulación el Espíritu Santo de Dios me dice: no temas porque yo estoy contigo. Y digo: ay, verdad que tú estás conmigo. Ay, entonces ¿por qué me tengo que atribular? Amén. Y yo creo que eso es importante, lo que dice el pastor, ¿no? Es cuando nosotros decimos un mensaje, una palabra de Dios, siempre está fundamentado en las Escrituras. Total. Todo lo que nos digan ajena a las Escrituras, eso hay que reprender, porque eso nos va a llevar a una vida de desobediencia, una vida de irnos en contra de la palabra, ¿no? Yo creo que toda profecía, todo sueño, toda visión, toda enseñanza, todo debe estar fundamentada en las Escrituras, en la ley, en la palabra del Señor, porque ese es como nuestro certificado. Lo que Dios me está diciendo está aquí, ¿verdad? Es como mi certificado, como mi credencial, es decir, yo lo estoy haciendo en obediencia. Y se viene a mi mente Elías cuando repara el altar, cuando se confronta contra los profetas. Elías no fue con su valentía, Elías fue porque Dios le dijo: ve y anda y confróntalos. Y cuando él repara el altar, dice: Señor, en obediencia hago esto. Vino fuego, consumió y la gente volvió a Dios. En obediencia. Qué bonita esa parte del altar de Elías. Eso es una enseñanza que tengo por ahí en algún lado. Dios le dijo a Moisés que hiciera un altar. Y ese altar tenía que estar encendido todo el tiempo. Amén. Así es. Y por la desobediencia del pueblo de la idolatría, el altar se apagó. Por eso es que lo que hace Elías es volver a restaurar lo que Dios había ordenado a través de Moisés. Así es. Eso es lo que tienen que hacer, porque era la presencia de Dios. Y es con fuego que lo hace, como Dios lo había establecido en un principio. Ahora, en este tiempo, Dios necesita que ese altar tenga fuego. El altar es mi corazón y el fuego es el Espíritu Santo que está en mí fluyendo. Ese es el fuego que hay hoy. Por eso el apóstol Juan el Bautista dice: vendrá y los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Ese fuego tiene que arder. Y Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, aviva el fuego. Aviva el fuego. Y es esa relación. Entonces yo me relaciono con Dios. Su palabra está en mi mente. A través de ella, el Señor me habla. A través de ella. Entonces a mí no se me vuelve una carga obedecer. Amén. Es un deleite. Era lo que decía David. David vivía tanto la palabra, a pesar de las fallas que tenía y que tuvo, pero para él decía: no, es que para mí es un deleite vivir la palabra. Y por eso David termina siendo el hombre con el corazón conforme a Dios, porque aprendió desde muy niño a meditar en la palabra, a vivir en esa palabra, y por eso él no tiene ningún problema en enfrentar gigantes, él no tiene ningún problema en salir a la batalla, él no tiene ningún problema en muchas cosas. Era su deleite. La obediencia es lo más importante, es un pilar tan importante, es que es la misma fe, desde el original del hebreo, es la misma fe. Y si nosotros no tenemos obediencia, sencillo, estamos en desobediencia. Y para tener la bendición de Dios tenemos que estar en obediencia. Entonces ahí los hermanos que están escuchándonos, escriban: es fundamental que yo obedezca a Dios. Vamos a escribir ahí en WhatsApp, vamos a poner esta frase y a grabárnosla en la mente, que es fundamental que nosotros obedezcamos a Dios. Y algo que usted dijo importante es acerca de tomar la palabra personal. En primera persona. En primera persona, personal. Por eso cuando una vez el Señor me decía: lee Salmo 91 para ti. No la leas como está y di: yo habito al abrigo del Altísimo. Yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Le digo yo a Jehová: mi esperanza, mi castillo, el Dios en quien yo confío. Pero cambió totalmente todo cuando yo lo confesaba ahí. Era diferente.
porque la obediencia es una demostración de amor a Dios. Totalmente. Ese es el fuego. Ese es el fuego, como usted decía, el fuego de la pasión, del deleite. Es que el que obedece es porque ama a Dios y quiere complacerlo, quiere alegrarlo. Por eso en Juan 15, ¿verdad? Como usted dijo, Juan 14, 15, el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos, guárdalos. Entonces nosotros vemos que obedecer los mandamientos no es solo una cuestión de cumplir, no es que tengo que cumplir lo que dice el Señor, es que tengo que hacer lo que dice Dios, porque si no Él me castiga, como unas reglas, ¿verdad? No es esa la manera, sino que nosotros mostramos genuino amor a través de la obediencia. Amén. Eso es lo que Él quiere de su pueblo. La obediencia revela el corazón que tienen los hijos de Dios. Wow, qué bonita esa frase, pastora. Amén. La obediencia revela el corazón de los hijos de Dios. Así es. Amén. Por eso la palabra muestra dos cosas. La palabra muestra los hijos de obediencia y los hijos de desobediencia, sobre el cual vendrá la ira de Dios, dicen, ¿no? Entonces uno siempre piensa, a ver, si la Biblia va dirigida para los creyentes, para los cristianos, ¿por qué muestra una categoría? Desobedientes. Son personas que escuchando la palabra no la aplican. No. Personas que escuchando el mensaje no la quieren aplicar. Entonces, algo interesante es que yo, ya hace un año atrás, yo pude recibir de parte de Dios que así como en el huerto entró la desobediencia, en un huerto entró la obediencia. Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, Sí. Él dice, Señor, estoy afligido. O sea, Jesús humanamente estaba afligido. Y dice Filipenses 2 que Él aprendió obediencia de cruz. O sea, Él es el símbolo total, la imagen de hombre que nosotros tenemos para obedecer. Jesús demostró, se puede obedecer la palabra. Y en el huerto de Getsemaní dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero. Que no se haga mi prudencia, que no se haga lo que en este momento estoy sintiendo, que se haga tu voluntad. Yo creo que en ese huerto entró la obediencia. Romanos dice, por uno entró la desobediencia, la maldición, pero por medio de Yeshua vino la vida y la salvación, por su obediencia. Yo creo que nosotros tenemos como iglesia es ligarnos o vincularnos a ese momento del Getsemaní. Sí. Todos pasamos por tribulación, todos pasamos por momentos difíciles. Y es sencillo, creo yo, ¿no? Decir, Padre, pasa de mí esta aflicción. Yo no quiero pasar por esto. Pero, ¿quién nos quiere enseñar la aflicción? ¿Quién nos quiere enseñar ese momento de tribulación? ¿Verdad? Es ahí cuando entra la obediencia. Señor, ¿qué me dice tu palabra? ¿Qué me enseña tus escrituras? Como usted decía, pastor, a usted le dijeron, usted tiene esto. Pero usted no se enfocó en lo que el hombre dijo, usted fue a buscar la palabra. Bueno, la palabra dice que tú perdonas mis iniquidades, tú me sacaste lo que dice en Isaías. Él vino a quitarnos nuestra enfermedad, el peso de nuestra paz, cayó sobre él. Entonces ahí estoy usando la palabra y obedezco a esa palabra. Entonces, así como en un huerto entró la desobediencia por medio de Yeshua en el huerto de Getsemaní, todos tenemos acceso ahora a esa obediencia por medio de él. Porque yo una vez le dije a mi hijo, obedecer no es fácil, pero tampoco es imposible. Si uno humanamente no le gusta que alguien lo mande, creo yo que ese es el problema del ser humano, el sentirse gobernado por alguien. Pero nosotros tenemos que entender que fuimos creados para obedecer a Dios, para obedecer su mandato. Y cuando el hombre carnal, el hombre que no tiene conocimiento de la palabra, el hombre que no tiene conocimiento de Cristo o del Señor, no le gusta ser gobernado. Él quiere gobernar sobre otros. Y ahí se levantan los de Babilonia, ¿no? Las torres de Babel, que quieren ser más que otros y viene destrucción para ellos. Es verdad. Por eso poner el amor, demostrar el amor a Dios, es poner la voluntad de Dios por sobre nuestra voluntad. Porque a veces nosotros decimos creemos en Dios, en su caso. Usted va al médico, el médico le dice, usted tiene esto, es un problema renal. De ahí vienen diálisis, vienen un poco de cosas, ¿verdad? Entonces usted le dijo, no, yo estoy sano. Entonces creer en eso no es seguir lo que el médico dice, aquí hay que hacer otro paso, otra investigación, sino que Dios da la luz y dice, no, pues si usted es el especialista, ¿cómo me va? O sea, usted quiere decirme que yo tengo eso. O sea, yo tengo eso. Yo le digo, yo no tengo eso. Entonces ya no sigo los pasos a seguir que mandan los médicos, sino que me enfrasco en la palabra, en lo que Dios ha dicho. Como usted dice, tomo la palabra y le digo, Señor, tú me has sanado, ¿verdad? Tú estás conmigo, tú eres mi sanador, tú eres la vida. Entonces, si yo estoy conectado a la vida, voy a tener sanidad. Pero si yo sigo los pasos de los médicos, ellos me matan. Total. ¿Verdad?
Entonces ahora le toca hacerse esto, ahora le toca hacer aquello, y de aquí vaya el otro médico, y el otro médico le dice que usted está peor, que hay que operarle aquí, que hay que operarle la cabeza. Y van y se operan la cabeza, y de ahí más, la gente entra caminando al hospital y salen muertos. Y es lo que yo me he dado cuenta. La gente entran bien con un problema de síntomas de una enfermedad, pero están hablando, están comiendo, están activos, y cuando usted ve, salen muertos. No sé dónde está el beneficio, ¿verdad? No, la palabra es el beneficio. Amén. El obedecer al que el Señor ha dicho: Padre, por tu llaga yo he sido sanado. Amén. Y eso es lo importante, ¿no? De buscar es la palabra del Señor. Hoy estudiaba con los jóvenes, estamos estudiando la historia de José. Yo digo, la palabra de Dios, por más que te la leas 1000 veces, el mismo versículo te enseña algo nuevo si tú estás con un corazón correcto, ¿no? Y hoy leíamos cuando ya José se aparece ante sus hermanos, revela que él es el que está vivo todavía, y manda a llamar a Jacob para que vayan a Egipto, para encontrarse con José. Pero me impresiona tanto que en el capítulo 46 de Génesis vemos a un Jacob que sale de su tierra, llega a Berseba, una ciudad, y dice que ahí Jacob levanta un altar y levanta un sacrificio. Claro, todo altar tiene una respuesta de Dios, y Dios se le presenta por visión y le dice a Jacob: Jacob, no temas, desciende a Egipto, que yo voy a estar contigo. Y analizando solo ese versículo, yo le decía a los jóvenes, Jacob no respondió a sus emociones. Él como padre quería ver a su hijo, ¿verdad? Él quería ver a su hijo, que pensaba que estaba muerto, quería abrazarlo, quería besarlo, pero él levantó primero un altar. Señor, ¿qué me dices tú? ¿Qué tengo que hacer? Y cuando vino la dirección, anda a Egipto, que yo voy a estar contigo. Bueno, Señor, tengo tu aprobación, vámonos. Ahí dice, y cogió a sus hijos, a su nieto y a toda su familia, y fue camino a Egipto. Yo creo que eso es lo que muy poco hacemos como cristianos, ¿no? Como creyentes. Alguien nos dice algo, bueno, hagámoslo, pero no lo consultamos a Dios. Señor, ¿qué dices tú? ¿Qué quieres que hagamos? No levantamos un altar en los secretos. Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu directriz? ¿Qué palabra quieres que obedezcamos? Porque Jacob ahí no respondió a su voluntad, no respondió a sus emociones. Vuelvo y repito, él era un padre que tenía pensado que su hijo había fallecido, y al enterarse que su hijo está vivo, uno como padre quiere salir corriendo, el primer avión, el primer carro, y vámonos a encontrarme con mi hijo que pensaba que estaba muerto. Pero Jacob se detiene. No se dejó. Exacto, no obedeció a sus emociones. A sus emociones. Él puso la voluntad de Dios por encima de sus emociones. Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y Dios le dice, anda, que yo voy a estar contigo. Y le enseñó su voluntad y le dijo, y tú vas a partir, pero José va a estar ahí contigo. Y él, bueno, vamos. Yo creo que es un ejemplo muy claro del tema de lo que estamos hablando en estos momentos, acerca de la obediencia. No encontramos muchos personajes en la Biblia que nos dan una lección de obediencia tremenda. Hablando de los patriarcas, no podemos dejar de lado la vida de Abraham. No. Un anciano de ya de 100 años recibe el hijo, la promesa, lo que Dios le había prometido, lo tiene entre sus brazos, después de esperarlo más de 40 años. Y de repente Dios le dice, ok, ahora ve al altar y me lo ofreces. No. Entonces, o sea, apartémonos de conocer el final de la historia. Es que Abraham sabía lo que decía. No, vayámonos aparte, no sabemos el final de la historia. Él está con su niño en sus brazos, lo ve correr para allá y para acá, lo ve jugar. La alegría que le trae a uno un hijo, ¿no? Uh-huh. Que lo ve uno saltar, y es que alegría, y viene y lo abrazan a uno, y le dan a uno un te quiero, y dice, wow, qué hermoso como lo llenan a uno esos niños. Y de repente Dios te dice, oye, ven acá, quiero hablar contigo. Ah, Señor, dime, ahora ve al altar y me lo entregas. Entonces imagina la actitud de Abraham. Oye, Dios, razonamiento. ¿Estás seguro que eso es lo que me estás pidiendo? No pidió confirmación. Confirma, ay, qué bueno. Oye, Dios, pero si tú me diste una promesa y ahora me la vas a quitar, como así. No, él no entra en el razonamiento humano. Temprano en la mañana dice la palabra, cogió, se fue con el muchacho. Dios, allá lo quieres, te lo va a mandar. De una. Y arrancó. Usted se imagina esos 3 días de caminata de Abraham al lado de su hijo. Eternos. Ay, caminando. Pero él va. Él dice, el Padre dijo y yo obedezco. Amén. Y yo obedezco. Él tenía claro una cosa. Y él dice, porque estoy seguro que aún de las cenizas me lo va a levantar. Amén, así es. Es todopoderoso, me lo diste, allá te lo voy a mandar. Poniendo la leña, oye, trae la leña, trae esa otra rama, coge aquella otra. Alista el cuchillo. ¿Cómo un anciano de 100 años cogió a un niño de 12 años, lo amarra encima del altar? ¿Qué le está diciendo ese niño? Oye, papá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo así que me vas a amarrar? O sea,
toda la escena que está pasando allí, pero Abraham no repara, no cuestiona, no razona. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se confundió? No, sencillamente dice, tú lo dijiste, yo te lo voy a decir, y por eso, hasta el último instante, Dios pudo haberle dicho, en el momento de que ya estaba allá, dijo, bueno, ya caminaste 3 días, sí, tú eres capaz de devolvérmelo, devuélvete. No. Cuando ya tenía la leña lista, no. Solo hasta cuando levantó la mano que vio que era un corazón obediente. Le dijo, oye, ¿de verdad que tú estás hablando en serio? Está hablando en serio. No lo toques, ya me di cuenta que estás hablando en serio. Fue fracción de segundos lo que detuvo allí. Abraham. Este Abraham es el mismo Jesús en el huerto que dice, Padre, pero eso va a doler. Látigo, clavos, coronas, insultos. Eso va a doler. Pero él cierra sus ojos y dice, pero yo obedezco lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres? Era necesario que Cristo entregara su vida allí para la salvación de la humanidad, para todo aquel que cree en él. Era necesario. Donde Jesús por un segundo diga, Padre, mejor que sigan ofreciendo corderos allá para el sacrificio y cada quien que se salve. Claro, porque... Era el antiguo pacto. No, dice, yo voy. Amor. Eso. Nos lleva a obedecer. Y a nosotros, ese amor nos lleva a obedecer la palabra de Dios. Amén, pastor. Y uniendo, como usted decía, ¿no?, que la palabra obediencia está la palabra emuná. La Biblia nos enseña que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Yo me imagino a Jesús orando en el Getsemaní una vez y va y encuentra a los discípulos dormidos, los confronta, va otra vez y regresa, otra vez los discípulos dormidos. Yo digo, no, si Jesús hubiera andado por la vista humana, el Señor, ¿tú quieres que yo vaya por esto que ni siquiera pueden orar conmigo 1 hora o 2 horas? No, pero Él va con fe, ¿no? Señor, yo lo hago por lo que tú me dijiste que lo haga, ¿no? Yo obedezco a tu voz. O sea, Jesús, su obediencia no fue condicionada a algo terrenal, su obediencia estaba ligada a algo celestial, ¿verdad? Porque yo creo que esa es la otra parte de la moneda. Uno obedece porque sabe el resultado que va a tener, ¿verdad? O yo sé que tengo un equipo de trabajo, sé que tengo que hacer todo correcto porque ellos están trabajando bien, pero si el equipo no está correcto, a uno no le place trabajar con personas que no avanzan, ¿no? Pero el Señor dice, siga haciéndolo. Y uno tiene que, Señor, en obediencia actúo, porque ahí está la bendición en la obediencia es algo tremendo. Nosotros hemos aprendido que la bendición en la obediencia, más que prosperidad, es la presencia. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no va a estar conmigo, no me dejes mover ni 1 centímetro más de este lugar. Y Moisés era una persona que acataba orden del Señor. Mátalos. A todos los que adoraron al becerro, mátalos. O sea, ahí Moisés no dijo, Señor, pero el pueblo que tú sacaste, mátalos. Va. Obediencia. Y creo que la obediencia a veces pasa el razonamiento humano. Yo una vez aprendí, la palabra del Señor no se la razona, se la acciona. Al momento de que la razonamos, comienzan los prejuicios. Pero Dios, tú quieres actuar de esta manera. Y comenzamos a hacer terrenal la voluntad del Señor. Y no es así, no. Nosotros estamos para accionar. Lo que el Señor diga, eso hacemos. Y eso va a traer resultados. La obediencia es un acto de fe. Amén. La obediencia es un acto de fe. Es un acto de fe. Es como dijo él, es accionar. O sea, yo le creo. Porque si a mí el médico me dice que operando me voy a vivir, yo estoy poniendo la fe en la palabra que él dice. Pero si a mí el Señor me dice que yo ya estoy sana, entonces ¿a quién le creo? Entonces si me voy a morir, me muero en el quirófano. Y si me toca morir, me muero aquí sentada, ¿verdad? O sea, es un acto de fe a lo que el Señor ha dicho en mi vida. Él ya me sanó, Él ya me limpió, Él ya hizo en mi vida un milagro. Entonces yo ¿a quién le creo? Y por eso es que a veces no hay fe simplemente. La obediencia es un acto de fe. Es eso, simplemente. Entonces el Señor trae bendición cuando hay fe. Trae bendición. Ahí viene la sanidad, ahí viene la bendición de restaurar, de levantar, porque el Señor encontró fe. Es fundamental eso. Porque a veces nosotros decimos, por ejemplo, que tenemos fe, ¿verdad? Nosotros decimos, sí, yo tengo fe. Pero no tengo fe. La obediencia es un acto de fe. Amén. Ahí los que están escuchando, mis hermanos, escriban. La obediencia es un acto de fe. Yo digo escriban porque tenemos que memorizar. Es verdad. Entonces escriban y memorizan. La mente es frágil, con la pastora dice. Porque yo sé que tenía una maestra de inglés y ella me decía, repite, aplana y repites las palabras para que se te queden en la mente.
Entonces ese es el punto que yo le digo a la iglesia. Repitan, escriban ahí, la obediencia es un acto de fe. ¿Verdad? Esto que está diciendo la pastora Helen, mientras la escuchaba, reflexionaba en dos cosas. Uno, Jesucristo dice en algún momento, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? Entonces la pregunta podríamos bien decir, ¿hallará obediencia el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra? Amén. Y si hay una generación desobediente, es la generación del diluvio y esta. Amén. Son los dos extremos de la generación. La generación del diluvio terminaron el diluvio precisamente por la desobediencia. Y esta generación estamos igual. Como lo dice Noé, dice. Aún conociendo el Evangelio. Aún, no estamos hablando solamente del que nunca ha conocido la palabra, el que nunca conoce el Evangelio, el que nunca ni siquiera invoca a Dios, el que cree que todo lo puede hacer. No, estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. De su pueblo. De los redimidos. Amén. No podemos obedecer, nos cuesta obedecer. Esposa, ¿por qué no obedece a tu esposo? Así es. ¿Por qué? Es que yo no me dejo de nadie. Es que usted no sabe. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Nos cuesta obedecer la palabra, nos cuesta obedecer, nos cuesta aplicar esos principios. Entonces vuelvo a la reflexión. Jesucristo dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a la tierra en su regreso? Si la raíz es la misma, emuná, entonces podría estar preguntando también, ¿hallará obediencia el Hijo de Dios cuando venga a la tierra? Dios bendito, si a la iglesia actual nos pasan por ese filtro, más de uno, estamos en problemas. Así es. Y eso quiero que la iglesia preste mucha atención a ese punto que el pastor ha tratado. Hallará obediencia. El Señor en nosotros, hallará obediencia a la palabra. Y la obediencia es el acto de fe. ¿Verdad? Es el acto de fe, de creer en lo que Él ha dicho de mí. Si Él dice, tú vas a ir a las naciones, y el diablo me dice, te vas a morir, pero todavía no he ido a las naciones. Amén. Entonces él dijo, no, el Señor dijo algo, una palabra sobre mí. El Señor habló sobre mí. Él me dijo que estoy sana. Él me dijo que está conmigo, que Él es mi sanador. Que Él en la cruz del Calvario dice, por su llaga yo he sido sana. Entonces, creo en esa palabra. Obedezco a esa palabra. Y obedecer es no moverme a la voz del enemigo o a la voz de los médicos, de la gente que me dice, no, pero es que mire, eso es peligroso, es que mire, que usted... Y entonces ahí es donde yo le digo, Señor, la gente que se tiene que morir y se acabó, ¿verdad? No puede una persona decir, no, yo no me voy a morir, pero es creer que si yo le hago caso a la voz de las tinieblas, que son los médicos, o a lo que Dios ha dicho de mí, ¿dónde prefiero? ¿Dónde está mi voluntad? ¿Dónde está no mi voluntad, mi obediencia? A lo que Dios ha dicho. Cree. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cree. O sea, obedece. Es verdad. Estaba meditando ahí, salen muchas cosas realmente como el Espíritu Santo va colocando y añadiendo y agregando. Uh-huh. Una chica en Perú, en la selva, unos 32, 33 años tendría, y los médicos le encuentran cáncer y le dicen, ese cáncer está muy fuerte, está muy avanzado, vete a tu casa para que esperes la muerte allí en casa. Hija de pastores, ha servido en la iglesia todo el tiempo y los médicos la mandan a morir a su casa. Ella llega a su casa, se está un par de días allí y llama a su papá y a su mamá, los pastores de la iglesia, le dicen, papá, tome una decisión. ¿Qué pasó? Voy a hacer un ayuno de 3 días. Hija, pero tu cáncer es muy agresivo, tú no aguantas un ayuno de 3 días. Ella dice, no hay problema. Si en los 3 días no aguanto y me muero, me voy con mi Señor, que finalmente es donde voy a llegar y es lo que quiero llegar. 3 días, no pasó nada. Pasan unos días y ella dice, no fueron suficientes 3 días, voy a hacer uno de 7 días. ¿Cómo se te ocurre 7 días? Pues estás convaleciente. No hay problema, igual si me muero, me voy con el Señor. Y se acabó mi sufrimiento y se acabó todo. Y va por los 7 días. Luego va por 15 días. Y luego va por 20 días. Ella dice, yo no voy a recibir la enfermedad. Yo no voy a aceptar lo que la ciencia decretó, lo que un médico decretó, lo que las tinieblas decretaron. Yo creo que Dios me puede sanar. Y se coge allí y en un ayuno largo de más de 20 días,
el Señor la sana. Esta mujer estaba soltera y Dios le regaló esposo también. No solamente la sanó, le regaló esposo, y con el paso de los años hoy tienen como 3 bebés. Son pastores los dos, pero tuvo que desafiar la razón de la fe. Así es. La razón, lo que decían los médicos, las circunstancias, de lo que Dios dijo en su palabra. Ese es el gran problema. Es ese desafío entre la razón, lo que vemos, como decía ahorita el hermano Javier, no es por vista, es por fe. ¿Se imagina el pueblo de Israel? Por un lado vienen 600 guerreros, los mejores del mundo, el mejor ejército con la mejor artillería, y miran enfrente y hay un mar. La razón. Oiga, Moisés, ¿qué vamos a hacer? Allá en Egipto por lo menos habían tumbas, aquí ni siquiera hay tumbas. Usted está loco, ¿cómo los trae acá? Y Moisés, ¿qué hace? Se va de rodillas. Oye, Señor, ¿qué vamos a hacer? Pero me impacta la respuesta de Dios. Le dice, esto está en Éxodo 14. ¿Qué haces orando, Moisés? ¿Qué haces orando? Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo de Moisés. En semejantes circunstancias. La presión del pueblo. La presión. Yo me voy a tirar de rodillas. Señor, yo no sé qué hacer, Señor. Moisés dice, levántate de ahí. No es para que te pongas a orar. Obedece. Acciona. ¿Cómo así que acciona? Oiga, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Coge esa vara y ordénale al mar que se abra, porque yo soy el Todopoderoso, para que crucen en tierra seca. Pero es la obediencia de Moisés. Imagina a Moisés ahí diciendo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? No hay barcos para pasar tanta gente, Señor. No saben nadar, hay niños ahí. ¿Qué vamos a hacer? La razón. Claro. Pero Moisés activa lo sobrenatural de Dios para poder que suceda un milagro. Un milagro. Cruzan por tierra seca. No fue fácil cruzar. Mujeres, niños, trasteos, todo lo que llevaban allí, pero es ese grado de lo que Dios está esperando de nosotros hoy, que nuestra obediencia hacia Dios sea total, sea sin reparos, sea sin excusas, sea sin razonamientos. Hay una filosofía de vida, hoy es la filosofía de la relatividad. Todo es relativo. No es relativo. Dios no es relativo. A Dios le obedecemos y se acabó. Punto. Así es. Así es. Así que mis hermanos, si tienen algunas preguntas, amén, está claro este tema es muy importante. La obediencia es demasiado importante porque es la que nos acerca a Dios. La obediencia, dice el Señor que Él se agrada del que obedece. Se agrada de que Él tiene fe. Ya vimos el vínculo entre fe y obediencia, ¿verdad? Sí. Entonces Él se agrada de la persona que tiene fe, de la persona que obedece. Por eso es un vínculo. La obediencia es como decir, tener una íntima relación con Dios. Esa es la obediencia. Yo tengo una íntima, yo creo en mi Padre. Yo creo en lo que Él me ha dicho. Yo creo que Él me va a sanar. Él no quiere el mal para mí. Confío en mi Padre. Una vez Joyce Meyer, no sé si usted, esta evangelista, ella dio un ejemplo de la fe que a mí se me quedó en mi mente para toda la vida. Y decía, la fe es como cuando tú tienes un niño cree lo que tú le dices. Y dice, entonces el niño se sube a una verja, a una reja, ¿verdad? A una ventana. Y tú le dices, lánzate que yo te voy a coger. El niño se tira, porque papá le dijo que lo va a coger. Dice, así es la fe. Así es la fe. O sea, se manda a morir, porque imagínense que el padre no lo coja. Él creyó en la palabra que el papá le dijo, lánzate que yo te cojo. Y Blum se tiró. Y el padre... Entonces dice, eso es la fe. No es decir, no, yo sí creo, pero me voy a tomar estas pastillas. No, yo sí creo, pero tengo que hacer este tratamiento. Eso no es fe. Es creer a lo que el Señor ha dicho, ¿verdad? Y eso como usted menciona, pastora, creo yo que es importante anotarlo, que la obediencia se cultiva en la comunión con Dios. Sí. La obediencia se cultiva en la comunión con Dios. Y vino a mi mente este versículo, Juan. Este es el libro de Juan capítulo 10, versículo 27. Y es Jesús hablando y Él dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco a ellas
y ellas me obedecen, y ellas me siguen. Amén. Porque el acto de seguir a Jesús es un acto de una obediencia continua, ¿verdad? Entonces, miren la manera en cómo Jesús pone este tema de la obediencia. Mis ovejas, las que me siguen, las que están conmigo, a las cuales mi Padre me ha entregado, ellas reconocen mi voz, yo las reconozco a ellas y ellas me obedecen. Y una vez creo que pasamos en el tabernáculo el video de un pastor real y su oveja. Todo el mundo silbaba y las ovejas no hacían nada. El pastor chifleaba por ahí y todas las ovejas se comenzaban a reunir. Porque hay un momento en que la oveja ya reconoce, ¿no? El chifleo, el chiflido, el silbo de su pastor, ¿verdad? El llamado de su pastor, y todas las ovejas comienzan a reunirse. Y digo, Señor, ¿cómo nos enseñas con eso, no? Sí. Nosotros, por ejemplo, decimos, no, nosotros no pecamos, porque estamos bien en el Señor. Pero la palabra dice que el mentiroso, ¿verdad?, es un pecador. Que el mentiroso dice, ¿quién es el que miente? ¿Qué dice la Biblia? Ustedes son de vuestro padre el diablo, porque él es el que miente desde el principio. Y vamos al libro de Primera de Juan 2, 3, 4. Dice, en esto sabemos que hemos llegado a conocerlo, si cumplimos sus mandamientos. El que dice, yo le he llegado a conocer, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Dice, y la verdad no está en él. O sea, imagínense, estoy siendo un mentiroso. No, yo tengo a Dios, yo le creo a Dios, yo sé pero no estoy cumpliendo los mandamientos, no estoy creyendo en su palabra, no estoy obedeciendo a sus mandatos. Entonces soy un mentiroso. Tremendo pecado. ¿Sí ven? Eso es un pecado tremendo, porque dice que somos del padre del diablo, que es el mentiroso. Que Dios lo reprenda, ¿verdad? Nosotros. Amén. Entonces no entendemos eso. No es decir, no es solo decir, no, yo creo en Dios. Entonces obedécelo. Cree. Haz lo que dice la palabra, no lo que dice el médico, la gente. No, lo que dice el Señor. Entonces eso es ser de verdad, porque el Señor mismo dice aquí en el libro de Juan 2, 3, 4, ¿verdad? Es un mentiroso y la verdad no está en él, porque no está cumpliendo sus mandamientos. Amén. ¿Verdad? Pensamos que cumplimos los mandamientos. Entonces el Señor dice, cree, ten fe. Esa es una orden. Amén. Es un mandato, ¿sí o no? Amén. Entonces si Él entra a una casa y no haya fe, no haya fe en lo que Él ha dicho, sino que haya fe en una palabra de hombre, como estudiábamos ahora poco, ¿verdad? Creemos y tenemos la confianza más en el mes, en la empresa. Es que el fin de mes yo cojo tanto. Entonces esa es mi confianza. No estoy confiando en Dios. Mi confianza es en lo que me da mensual mi esposo, me da mensual yo cojo un mensual. Entonces yo ya tengo ese dinerito que lo voy a coger. ¿Dónde está mi confianza? Yo no confío en ese dinero, yo confío en el Padre, que es el que me provee. Entonces ahí yo estoy obedeciendo y estoy teniendo fe. Amén. Entonces Amén. Eso es lo importante. Amén. Dice en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si fe es sinónimo de obediencia, podríamos decirlo, sin obediencia es imposible agradar a Dios. Tiene el mismo peso, la misma relevancia la palabra fe, que es el creer, el saber que Dios está ahí, que Dios lo hace así, que es el Padre, dice Hebreos, que es el galardonador, pero también es esa obediencia la que me tiene que llevar a esa misma convicción de vivir conforme a lo que Dios establece cada segundo de nuestra existencia. Amén. Es que la fe va más allá del entendimiento humano. Como usted decía, por ejemplo, el Señor cuando le da la orden a Gedeón, ¿verdad? Uh-huh. No, mira, no vayas con estos hombres porque ponlos a prueba. Pero me estás dejando con menos soldados, pues. Y ellos son muchos. Entonces, él no razona en eso. Él dice, a ver, tú lo dices y yo sé que tú eres el que vas conmigo. Entonces, esa es la fe. De no poner mi convicción en lo que me dicen o en lo que veo, sino en lo que Dios me está diciendo, en lo que Dios me está hablando, en lo que Dios me ha prometido. Él me ha dicho, si tú haces lo bueno y lo correcto, dice, ante mis ojos, vas a tener una larga vida, ¿verdad? Vas a vivir una larga vida. Ahí está la promesa. Entonces estoy haciendo lo bueno y lo correcto ante sus ojos. Cuando nadie me ve, estoy actuando como debo de actuar, estoy haciendo bien.
Entonces ahí es donde tenemos que entender. Por ejemplo, aquí en Deuteronomio 7, del 12, mire cómo da unos preceptos el Señor y dice, si prestas atención, como ustedes decían antes, escuchar, ¿verdad? Si prestas atención a esta ordenanza y las obedeces, dice, con fidelidad, el Señor tu Dios cumplirá su pacto de amor inagotable contigo, tal como lo prometió mediante el juramento que les hizo a tus antepasados. Dice, te amará y te bendecirá. O sea, para que Él me ame y me bendiga, ¿qué tengo que hacer yo? Obedecer. Obedecer su palabra, nada más. Y a veces no, pensamos que estamos tan bien, que somos tan santos que ya nos tienen que poner en... ¿verdad? No, y no es así. Uno tiene que entender, Señor, ¿qué estoy desobedeciendo? Porque no estoy viendo la bendición, no estoy viendo, como hablábamos de la prosperidad y la riqueza, ¿verdad? Una cosa es lo material y otra cosa es la prosperidad, que es la salud. Está el ejemplo pues del joven rico, cuando Jesús se encuentra con el joven rico, y este joven le pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y le dice, obedece los mandamientos. Y le dice, todo yo lo he cumplido desde mi juventud. Y ahí Jesús le da otra orden. Entonces, vende todo lo que tienes, repártelo y sígueme. Dice la palabra, muestra que él se entristeció, no lo hizo, se dio la vuelta y siguió su camino. El testimonio que usted me contó, ¿verdad? Puede contarlo, tremendo, que aman tanto las riquezas que no las pueden soltar. Una cosa creo yo que es obedecer por beneficio y otra cosa es obedecer por amor. Por amor. El que obedece por amor responde a la orden. Como Jesús llamaba a los discípulos, deja eso y sígueme. ¿Verdad? Deja aquello y sígueme, ven y sígueme. Y dejándolo todo, como Mateo. Y dejándolo todo, lo siguió. Le obedeció. Y a veces creo yo que nosotros entramos en el problema de obedecer por los beneficios. Obedecer el joven rico decía, yo todos los he cumplido. Jesús le dice, no, hay uno que no has cumplido. El amar. Hay uno. O sea, amas tanto lo que tienes que no me amas a mí. Y es el primer mandamiento. Ese es el que no has cumplido. Eso le estaba diciendo Jesús al joven rico. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Anda, vende todo lo que tienes. Vende tu riqueza y sígueme. O sea, no has cumplido todos los mandamientos. Pero él estaba seguro que los había cumplido. El razonamiento humano. Pensamos que lo estoy haciendo bien, que así es, pero cuando el Señor nos confronta con su palabra, nos damos cuenta que estamos muy mal, chuecos, lejos. Así es. Entonces, imagínense entender la palabra. Seguimos conectados a la fuente de vida. No se olviden, Proyecto Vida, dando gloria, honra a Dios, y compartan la radio. Bendiciones, shalom, shalom. Dios bendiga.